Bueno, náuseas y vómitos. Definición. Las náuseas y los vómitos constituyen una respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. El vómito o emesis es la expulsión oral violenta del contenido gástrico, mientras que las náuseas es el deseo, solamente el deseo inminente de vomitar, habitualmente referido al epigastrio y a la garganta, es decir, donde se dice la boca del estómago, donde termina lo que sería la apófisis sifoides. Cuando el material vomitado es sangre y proviene del esófago, estómago o el duodeno, se llama hematemesis. Y eso hay que diferenciarlo porque puede ser, por ejemplo, una epistaxis, que es un sangrado de nariz, que puede ir, digamos, hasta la boca y luego ser escupido o luego salir con lo que serían los vómitos. Y no es lo mismo. También podría ser una gingivorragia, es decir, un sangrado de las encías que da unas estrellas de sangre, pero no es lo mismo que una hematemesis. Existen otras situaciones que se definen a continuación estrechamente relacionadas con este tema. Las arcadas, por ejemplo, son contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y abdominales que preceden al vómito, pero sin descarga del contenido gástrico. La arcada no hay descarga. Regurgitación, retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin esfuerzo ni náuseas. Y la rumiación vendría a ser una regurgitación seguida nuevamente por masticación y deglución. A menudo esto sucede múltiples veces luego de cada comida. Fisiopatología. Cuando ocurre un vómito se produce una interacción coordinada de mecanismos neurales, humorales, musculares somáticos y musculares mioeléctricos gastrointestinales. El mecanismo de la náusea no se conoce, pero se sabe que para su producción se requiere la activación de sitios corticales y a diferencia del vómito no se puede provocar en animales descerebrados porque necesita los sitios corticales. Las náuseas habitualmente preceden al vómito y se asocian a la disminución de la actividad del estómago y del intestino delgado y se acompaña de una actividad parasimpática refleja. Durante el vómito se produce una contracción de los músculos torácicos inspiratorios, de la pared abdominal y del diafragma, con el consiguiente entonces aumento de la presión intraabdominal. Y ahí tenemos que todo va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Como lo intraabdominal tiene mayor presión, va hacia donde hay menor presión, que sería la boca y la expulsión. A esto se suman entonces la relajación del esfínter esofágico inferior y del techo gástrico y la contracción pilórica. El contenido gástrico, que tiene una acción pasiva, pasa al esófago y por aumento de la presión torácica pasa a la boca. El aumento de la presión intratorácica tiene lugar por falta de contracción de la porción crural del diafragma, y esto permite la transmisión de la presión abdominal elevada al tórax. En la arcada esto no ocurre y el contenido gástrico no pasa a la boca. Siguiendo los pasos mencionados, se produce la elevación del paladar blando para impedir el ingreso en la nasofaringe y se cierra también la glotis a fin de evitar una aspiración pulmonar o broncoaspiración al final. Dos centros vulvares coordinan el acto del vómito: el centro del vómito y la zona reflexógena quimiorreceptora. El centro del vómito está ubicado en la porción distal de la formación reticular lateral del bulbo, vecino al centro vasomotor y al centro respiratorio. Recibe múltiples aferencias y envía vías eferentes, como se describe a continuación. Vías aferentes recibe de la corteza, y estas vías median el vómito por exposición a gustos u olores, al dolor o a estímulos visuales. También tenemos que recibe del tronco cerebral, donde tenemos los núcleos vestibulares, y recibe de vías histaminérgicas H1 o muscarínicas M1
y se activan por los movimientos, por infecciones o tumores en el laberinto. En el tubo digestivo tenemos las vías vagales que activadas por distensión, o sea, son activadas por distensión antral, intestinal, colónica o biliar. También podría ser inflamación peritoneal y oclusión vascular mesentérica. Zona quimiorreceptora gatillo, también tenemos otros sitios que llevan esa información, como el corazón, la faringe y las vías vagales. Las vías eferentes, entonces, ¿dónde mandan, digamos, su mensaje del centro del vómito? Nervio frénico, por el nervio frénico hacia el diafragma, por los nervios craneales, serían los pares 5, 7, 9, 10 y el 12, al tracto digestivo pero superior. Luego tenemos las vías espinales que llevan los músculos intercostales y abdominales, y el nervio vago y fibras del sistema simpático que lleva fibras viscerales al tracto digestivo inferior. Ahora, el segundo centro es la zona reflexógena quimiorreceptora. Esta está ubicada en la zona posterior del piso del cuarto ventrículo, que se llama área postrema. Carece de barrera hematoencefálica. Ojo con esto. Sus capilares no tienen uniones estrechas entre sus células y puede ser alcanzada por sustancias irritantes, con independencia de su peso molecular o de su solubilidad en los lípidos. Por sí sola, ojo también con esto, por sí sola no puede desencadenar el vómito. Tiene receptores dopaminérgicos D2, o sea, por la dopamina, muscarínicos M1, histaminérgicos H1 y serotoninérgicos 5-HT3. Los estímulos que la activan son, ¿quiénes activan a la zona reflexógena quimiorreceptora? Los fármacos citotóxicos digitales, apomorfina, la L-dopa, la bromocriptina, que vendría a ser un neurogótico que no se suele usar más. Se daba para lo que sería la esclerosis lateral amiotrófica. Y la L-dopa, bueno, es para el Parkinson. Bueno, también esto se puede activar por alteraciones metabólicas como la uremia, hipoxia, hipercalcemia, cetoacidosis diabética. También tenemos toxinas bacterianas, radiación, etc. En otras palabras, ¿quiénes son los que la activan? Los fármacos, metabolismo, o sea, problemas del metabolismo y toxinas bacterianas. Bueno, cuando se activa, envía impulsos eferentes al centro del vómito. Eventos mioeléctricos y motores gastrointestinales. Bueno, la motilidad gastrointestinal es regulada por actividad eléctrica oscilatoria conocida como onda lenta, que controla la máxima frecuencia y dirección de las contracciones. El marcapasos está ubicado en el cuerpo gástrico y normalmente genera ondas lentas a 3 ciclos por minuto con dirección al píloro. En el intestino delgado se originan en el duodeno a 12 ciclos por minuto. Los pacientes con náuseas tienen frecuencia de ondas lentas gástricas anormales. El aumento de la frecuencia se llama taquigastria. Se trata de ondas de baja amplitud que provocan una atonía gástrica. La disminución se conoce como bradigastria y son ondas muy infrecuentes que producen contracciones descoordinadas. Antes del vómito, las ondas lentas intestinales son abolidas y se produce una contracción antiperistáltica, porque no va, digamos, de atrás para adelante, sino al revés, que ocasiona un reflujo enterogástrico. Comienza en el ilion y se moviliza el contenido del tubo digestivo inferior hacia el duodeno y el estómago en pocos minutos. Luego su distensión genera impulsos aferentes al centro del vómito que ocasionan el vómito. Por este motivo, el estómago vacío no impide que un paciente vomite. Clasificación.
Tipos de vómitos. Entonces, los vómitos que contienen alimentos sin digerir sugiere una patología esofágica como una estenosis grave, acalasia o el divertículo de Schenker, porque nunca llegó, digamos, al estómago, que es el encargado de digerir. La presencia de alimentos parcialmente digeridos luego de varias horas de la ingesta ocurre en la gastroparesia, por ejemplo, o en la obstrucción pilórica. La presencia de bilis excluye lo que sería la obstrucción proximal a la ampolla de Vater. La hematemesis, que dijimos que era el vómito con sangre, bueno, el color de la sangre vomitada depende de la concentración de ácido clorhídrico en el estómago y su mezcla con la sangre. Entonces el color depende del ácido clorhídrico. Es rojo si se produce inmediatamente después de la hemorragia. Más tarde será rojo oscuro o negro. La hematemesis se debe a un sangrado proximal al ligamento de Treitz, o sea, proveniente del esófago, el estómago o duodeno. Ok. Los vómitos en borra de café indican daño mucoso, por ejemplo, úlcera o tumor. Las arcadas o los vómitos pueden provocar hematemesis por desgarro de la mucosa en la unión gastroesofágica como consecuencia del esfuerzo realizado, y eso se lo conoce como síndrome de Mallory-Weiss. Weiss sería, pero en alemán Weiss. El vómito fecaloide entonces tiene un olor pútrido, está presente en la obstrucción intestinal o colónica y refleja el sobrecrecimiento bacteriano y su acción sobre el contenido intestinal. Puede ocurrir también en las fístulas gastrocólicas. Un vómito de gran volumen, mayor de 1500 ml, indica siempre una causa orgánica. Tiempo del vómito. Los vómitos que ocurren por la mañana, antes del desayuno, se ven en el primer trimestre del embarazo. También se ven en la uremia, en la ingesta de bebidas alcohólicas y en el aumento de la presión endocraneal, que la endocraneal suele venir sin náuseas. Esa sería la diferencia, sería un vómito explosivo. En escopeta se le dice. En este último caso, no siempre, la presión endocraneal, no siempre es un vómito en chorro, como suele describirse, como acabo de decir. Los vómitos secundarios a gastroparesia se producen 1 hora después de la ingesta. En la obstrucción pilórica aparecen varias horas luego de la ingesta. Y la anorexia nerviosa y la bulimia también tienen vómitos postprandiales, y en los cuadros conversivos histéricos se observan vómitos continuos. El síndrome del vómito cíclico suele iniciarse a los 5 años. Son ataques de vómitos intratables de 20 horas de duración, con aproximadamente 8 episodios por año. Su patogenia es multifactorial y se lo ha asociado con la migraña y puede mejorar con la terapia antimigrañosa. Síntomas asociados al vómito. El dolor. El dolor puede indicar una patología biliar o pancreática, y obstrucción intestinal, es decir, un dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico es aquel que sube, llega a un pico, luego baja, pero sin bajar del todo, es decir, sigue doliendo, como molestando, y luego sube otra vez su pico y así. Entonces, el dolor, patología biliar, pancreática y obstrucción intestinal tipo cólico o apendicular. En este caso, precede al vómito. El alivio del dolor abdominal con el vómito es típico de la úlcera péptica. La pérdida de peso sugiere un cáncer o una úlcera con obstrucción pilórica.
Por el contrario, una larga historia de vómitos sin pérdida de peso hace pensar en un origen psicógeno. El vértigo y los acúfenos indican patologías del laberinto, como la enfermedad de Meniere. El vértigo, la cefalea y la alteración de la conciencia, así como las alteraciones visuales y la rigidez de la nuca, son manifestaciones de una afección del sistema nervioso central. En las infecciones gastrointestinales es frecuente la presencia de fiebre, de diarreas y de mialgias. Complicaciones. Como ya se mencionó, el síndrome de Mallory-Weiss, como quieran decirle, es la hemorragia digestiva que se acompaña como hematemesis luego de arcadas o vómitos no hemáticos debido a un desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica. Una complicación más grave es el síndrome de Boerhaave, ocasionado por la rotura esofágica posterior al vómito, seguida por entonces una mediastinitis y luego una peritonitis y la muerte. Los pacientes en quienes se altera el nivel de conciencia tienen riesgo de aspiración del material vomitado, con la consiguiente neumonitis química y posterior colonización bacteriana, una neumonía aspirativa. Contexto clínico. Las náuseas y los vómitos pueden aparecer en una gran variedad de situaciones clínicas que se describen a continuación. Urgencias abdominales, varias causas de abdomen agudo como apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, la peritonitis, la obstrucción intestinal y obstrucción de la vía biliar aparecen acompañadas por náuseas y vómitos. Alteraciones del tubo digestivo, tenemos por ejemplo la gastroenteritis, la dispepsia, la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico, la gastroparesia, la obstrucción pilórica, la gastroenteritis eosinofílica, la pseudo-obstrucción, una falsa obstrucción intestinal, la intoxicación alimentaria. La gastroparesia es una enfermedad crónica que se presenta con saciedad precoz, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El diagnóstico se establece cuando hay un retardo en el vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción. Y la causa más frecuente de la gastroparesia es la gastroparesia idiopática, diabética o postquirúrgica. Menos a menudo es causada por enfermedad de Parkinson, amiloidosis, esclerodermia o es paraneoplásica. Infecciones del aparato digestivo, por ejemplo, las virales, donde tenemos el rotavirus, el adenovirus, las bacterianas, donde tenemos el famoso Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, la Salmonella, Clostridium perfringens, y también tenemos las parasitarias. Otras tenemos infecciones sistémicas agudas, por ejemplo, la otitis media, la meningitis, la hepatitis, la pielonefritis y las neumonías. Entonces, ojo que un síndrome respiratorio puede dar lo que sería vómitos también. Patología del sistema nervioso central con aumento de la presión endocraneana o endocraneal. Tenemos los tumores, los accidentes cerebrovasculares, las meningitis y la hidrocefalia. Enfermedad del laberinto, tenemos la enfermedad de Meniere que ya mencionamos antes, neuritis vestibular, infecciones y la cinetosis. Alteraciones endocrinológicas y metabólicas, tenemos la cetoacidosis diabética, hiponatremia, hipercalcemia, la uremia, las crisis tirotóxicas, es decir, el aumento de la hormona tiroidea. Tenemos también el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, la enfermedad de Addison. El embarazo. Es muy frecuente la presencia de náuseas y vómitos durante el embarazo y ocurren en un alto porcentaje de las mujeres. Los factores de riesgo son el bajo nivel educativo, el feto femenino, la gestación múltiple o enfermedad trofoblástica, la trisomía 21,
migrañas y náuseas asociadas con anticonceptivos. Los síntomas suelen comenzar entre la quinta y sexta semana con un pico en la novena y desaparece entre la 16ª y 20ª semana, aunque puede extenderse hasta el tercer trimestre y el parto. Son leves y no producen alteraciones en el examen físico o los estudios de laboratorio. Se describen durante la mañana, pero pueden ocurrir en cualquier momento del día. La hiperemesis gravídica es una forma grave con vómitos persistentes, una pérdida de peso mayor del 5% del peso anterior al embarazo y cetonuria no explicada por otras causas. Ocurre en 0.3 y 3% de los casos y en el tercer trimestre se puede producir náuseas y vómitos debido a la presencia de un hígado graso agudo. Enfermedades cardíacas, tenemos el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca, también pueden causar náuseas y vómitos. Postoperatorios, ocurre en 17 a 37% de los casos. Es más frecuente en mujeres jóvenes que reciben anestesia general y luego de cirugías, obviamente abdominales y ortopédicas. Fármacos y drogas. Numerosos fármacos pueden causar náuseas y vómitos: antiinflamatorios no esteroideos, la digoxina, codeína, macrólides, colchicina, teofilina. Los vómitos secundarios a los quimioterápicos se pueden clasificar en agudos, tardíos y anticipatorios. Los más emetizantes dentro de este grupo son el cisplatino, la decarbazina y las mostazas nitrogenadas. El consumo de marihuana se ha asociado con cuadros de vómitos recurrentes también. Bueno, otras causas, la última causa sería los psicógenos, por lo común en mujeres jóvenes con enfermedades psiquiátricas como depresión, anorexia nerviosa y bulimia. Enfoque diagnóstico: dada la gran diversidad de causas de náusea y vómitos, debe realizarse una evaluación ordenada y minuciosa, teniendo como pilares la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Anamnesis. En la primera instancia hay que diferenciar el vómito de la regurgitación o la rumiación y definir el contexto clínico en el que aparece. Es esencial determinar la duración de los síntomas y si el paciente presenta un cuadro autolimitado como una gastroenteritis viral o un cuadro más grave que requiere internación y la realización de estudios complementarios. Es importante además tener en cuenta las características del vómito, el momento en el que ocurre y los síntomas asociados a él. El examen físico: inicialmente deben examinarse los signos vitales y la presencia de signos que indiquen deshidratación, la frecuencia cardíaca, la temperatura axilar y rectal y si existe hipotensión ortostática. Es necesario inspeccionar el abdomen para comprobar si hay distensión, peristalsis, cicatrices, eventraciones o hernias, dolor espontáneo a la palpación y su localización. Es importante determinar la presencia o la ausencia de ruidos hidroaéreos y sus características, y debe buscarse la succión o chapoteo gástrico presente en la obstrucción pilórica. El examen de la piel, de la turgencia cutánea y del estado de las mucosas orienta sobre el estado de hidratación. La ictericia indica patología patobiliar. Las lesiones en las manos o en los dedos se ven en los pacientes con vómitos autoinducidos. El examen neurológico debe incluir la búsqueda de déficit neurológico focal, evaluación del fondo de ojo, el edema de papila, los signos meningios, la asterixis y signos de neuropatía periférica o autonómica. Exámenes complementarios. Los análisis de laboratorio son útiles para investigar la causa y evaluar las consecuencias del vómito. Es frecuente hallar hipopotasemia, aumento de la urea en relación con la creatinina por la deshidratación y alcalosis metabólica por la pérdida de iones hidrógenos
por la contracción del volumen del líquido extracelular. Se debe solicitar hemograma, eritrosedimentación, glucosa, creatinina, urea, ionograma y en las mujeres en edad fértil una prueba de embarazo. Otros estudios que deben realizarse según el contexto clínico de cada paciente son hepatograma, amilasa, albúmina, calcemia, TSH, niveles séricos de fármacos como teofilina o digoxina y evaluación del eje hipófiso suprarrenal para descartar la enfermedad de Addison. Si el cuadro sugiere una obstrucción, debe realizarse una radiografía de abdomen en posición de pie y en decúbito. La presencia de niveles hidrorarios en el intestino delgado y la presencia de aire en el colon muestran obstrucción intestinal, mientras que la distensión difusa con pocos ruidos sugiere ilio o pseudo-obstrucción intestinal crónica. Hay que tener presente que en el 22% de los pacientes con algún grado de obstrucción intestinal la radiografía es normal, o los hallazgos son inespecíficos. Las lesiones mucosas o las obstrucciones proximales pueden evaluarse por endoscopía o mediante estudios radiológicos con contraste. El tránsito del intestino delgado con bario es útil cuando se sospecha una obstrucción intestinal. Si se realiza por enteroclisis, tiene mayor sensibilidad. La endoscopía permite la toma de biopsias y puede sugerir gastroparesia cuando hay alimentos sin digerir en el estómago y no existe obstrucción pilórica. La tomografía computarizada con contraste oral puede detectar y localizar una obstrucción intestinal. Además, aporta información sobre la presencia de masas abdominales o de patología pancreática, hepatobiliar o retroperitoneal. La ecografía se utiliza en enfermedades hepáticas, biliares o pancreáticas. Existen estudios para evaluar la función motora del estómago, como el estudio del vaciamiento gástrico con alimentos sólidos radiomarcados, la electrogastrografía y la manometría gastrointestinal. No se realizan de forma rutinaria y se practican solo en centros especializados.